testimoniar ese abuso para que no vuelva a aparecer, para que seamos conscientes de ello, para que quede en nuestra memoria y así hagamos algo. Por eso Gervasio Sánchez vuelve una y otra vez a los mismos lugares. Estoy convencido de que conocer la vida de los 11 protagonistas nos ayuda más a nosotros que a ellos. Si escuchamos y estamos atentos a sus imágenes, a sus testimonios, quizá nos podemos dar cuenta que sus vidas también hablan de nuestras vidas. Quizá podemos aprender de ellos el valor del coraje y de su empeño por vivir. Quizá nos demos cuenta de que nuestra aparente vida confortable puede ser una trampa y de que nos falta comprensión y conciencia. Quizá la belleza, la bondad y la verdad nos lleven por un camino con más sentido. Hacer lo correcto en lugar de lo más fácil cambia nuestra vida, nuestro entorno y el mundo. Siempre tendremos la libertad de escoger. Gracias, Gervasio, por darnos la oportunidad de conocer sus vidas. Gracias. La verdad es que tener un editor que prácticamente con el que he publicado toda mi obra, salvo el primer libro, El cerco de Sarajevo, es un gran beneficio, porque puedes plantearte proyectos que sabes que siempre vas a tener una editorial seria, una editorial que además tiene pues, muchos vehículos para hacer llegar tu trabajo. Hemos recibido recientemente la Feria del Libro de Guadalajara en México, al que Leopoldo va todos los años, o en Frankfurt, al que va todos los años, o sea que no solamente es un editor de Barcelona, sino es un editor que se mueve por el mundo, y esto es admirable, lo agradezco muchísimo y espero que sigamos trabajando juntos, ¿no? De hecho, como bien sabes, estoy preparando ya para el 25 de noviembre del 2047, Vida Minada 50 años. De hecho, voy a empezar ahora el día 31 de enero, que me voy a El Salvador, y voy a ir justo al lugar donde Manuel Orellana, uno de los protagonistas de Vidas Minadas, que perdió las dos piernas cuando quedaba un mes para acabar la guerra de El Salvador, o sea, de hecho ya no había combates, estaba recogiendo café en un cafetal y pisó la mina y llegó vivo al Hospital de Milagro. De hecho, cada 12 de diciembre Manuel me manda un mensaje y me dice: uy, es mi segundo cumpleaños, es el día que renací, ¿no? Porque para él el día que tuvo el accidente de mina es como si hubiera vuelto a nacer, ¿no? Y seguramente esas primeras imágenes serán las del libro del 47. Luego tengo que ir a Colombia para encontrarme con esta ricura de Mónica, que tantos quebraderos de cabeza me ha dado, pero que sigue intentando batallar por la vida, contra la muerte y contra las injusticias, ¿no? Estamos hablando de una pequeña niña que perdió los ojos, ¿no? Con 8 años, por una mina, cuando volvía del colegio. Mónica, la historia de Mónica es muy típica de las historias de las víctimas, ¿no? Venía del colegio, entró a orinar, se salió del camino para hacer sus necesidades de manera íntima, y al levantarse, incorporarse, se le quedó atrapado el zapato en unos hierbajos, dio un paso, se perdió el equilibrio, puso la mano para no caerse y morrearse con el suelo, y activó el cable de la mina y saltó por los aires, y la verdad es que no sé ni cómo llegó viva al hospital, pero sí se quedó ciega para siempre, ¿no? Ya tiene tantos años, ya había sido abusada sexualmente por su padrastro, siguió siendo abusada sexualmente, tiene una vida muy compleja, pero bueno, voy a ir a Colombia pronto, porque espero que por fin haya una gran noticia en su vida, ¿no? O Mehdi, que era con el que acabamos el documental, que yo conocí con 8 años en Afganistán, había perdido una pierna cuando era muy pequeño, ya no tenía madre, su madre murió durante su infancia, los primeros años de su infancia, y Mehdi en el año 2021 me llamó muerto de miedo, porque los talibanes acaban de regresar al poder en Afganistán, en todo Afganistán. Recordados de aquellas imágenes vergonzosas de los estadounidenses huyendo de Kabul, con este presidente increíblemente nefasto para Estados Unidos, que no es Trump, sino que es Biden, porque Trump fue un desastre, pero Biden ha sido un desastre al cuadrado. Solamente hay que ver su comportamiento con la crisis de Gaza. Y este presidente que se va a marchar ya mismo y que va a permitir que entre de nuevo Trump en Estados Unidos, este malísimo vicepresidente con Obama, que no fue un gran presidente ni mucho menos, y
peor todavía, solo como presidente, pues hizo el ridículo y bueno, me llamó y por suerte con Mónica Bernabé, con la que hicimos un libro que aquí no hay ejemplares, pero se va a hacer una reedición, Mujeres de Afganistán. Vamos a hacer una nueva reedición ahora en los próximos 2 meses, un libro que publicamos en 2014. Conseguimos meterlas en las listas de repatriación que había organizado el Ministerio de Defensa y Asuntos Exteriores español, y él y su hermana pues llegaron a Madrid a finales de agosto del 2021. Ahora son ciudadanos europeos, españoles, hablan bastante bien español. La semana que viene se presenta esta exposición en Madrid, en el Círculo de Bellas Artes, después de haber pasado por Zaragoza en la Lonja. Deciros que estas historias al final acaban siendo historias de mi propia vida. Al final, los protagonistas de Vidas Minadas son mi familia universal, de los que sé más cosas sobre ellos que de mis propias familiares más cercanos. Me entero muchas veces de los cumpleaños cuando ya han pasado de mis sobrinos, cuando se van a casar me avisan siempre, siempre les digo, ya avisarme con 2 años de antelación porque tengo una agenda muy complicada. Pero casi siempre tengo más información sobre lo que les pasa a ellos. El otro día le mandé un mensaje a Medi, oye, la semana que viene vamos a inaugurar la exposición en Madrid, quiero que estés a mi lado, y me acaba de informar que está en Teherán, ¿no? Pues se acaba de casar y su novia está en Teherán, aunque es afgana como él, y está intentando repatriarla a España pues, de alguna forma, ¿no? Porque se ven a España y está haciendo ahí papeleo en la Embajada de España en Teherán. Bueno, al final son personas que por desgracia hoy día con las nuevas tecnologías, lo digo por desgracia de manera irónica, tengo más información de la que a veces me gustaría tener, porque cuando son malas noticias y te llaman para decirte es que me pasa tal cosa, estás a miles de kilómetros y no puedes solucionar los problemas, tienes una varita mágica. Cuando te dan buenas noticias, bueno, pues te alegras muchísimo, pero también estás a miles de kilómetros. Y por eso al final lo que he ido haciendo es siguiendo las historias. Por eso no es ninguna ironía cuando digo que en el 2047 habrá Vidas Minadas 50 años. Igual lo hago antes, el 37, 40 años, ¿no? Porque también esperar hasta los 47, pues igual ya tendré casi 90 años y estaré muy viejecito. Pero también lo anuncié en el 2007, cuando presenté Vidas Minadas 10 años, dije, habrá un Vidas Minadas 20 años y un Vidas Minadas 25 años. Y el público que había en los actos, con los periodistas, sonreían irónicamente, ¿no? Como diciendo, se ha vuelto loco, ¿no? En general, ya está aquí el libro Vidas Minadas 25 años. Bueno, deciros que estos proyectos fotográficos, como Vidas Minadas, para mí han sido fundamentales para no tener que acudir ni al psicólogo ni al psiquiatra y contarle mis neuras vinculadas a los conflictos armados. La verdad es que cuando uno lleva 40 años trabajando en la guerra y viendo de lo que somos capaces de hacer los seres humanos, es muy difícil seguir creyendo en la condición humana. Muy difícil. De hecho, al final te das cuenta que o buscas historias como estas que te permitan equilibrar tu balanza anímica, o tienes que tirar la toalla, porque realmente los impactos que recibes son tan duros que es difícil poder gestionarlo, incluso aunque tengas una gran capacidad de aguante, ¿no? Y a mí esto me ha servido, este proyecto, de anclaje moral, de anclaje personal, para seguir creyendo primero en el periodismo, porque esto es periodismo, que no encontraréis en los medios de comunicación. Esa es la ironía. Periodismo que no se encuentra en los medios de comunicación, y también seguir creyendo en el ser humano. Cuando uno lleva tantos años, insisto, en cubriendo guerras y te has dado cuenta en tantos lugares y escenarios bélicos de lo difícil que es encontrarte con personas que prefieran morir antes de matar. Cuando te has encontrado a la inmensa mayoría de las personas que matan por no morir, evidentemente uno sabe claramente lo que significa eso. Es difícil encontrar, digamos, situaciones en las que uno pueda pensar que las cosas van a mejorar. Pongo siempre un ejemplo para que los presentes lo entiendan. El 7 de octubre pasado, sábado, Shabbat, en Israel, los comandos de Hamas entraron en Israel, destrozando el escudo de seguridad de Israel, que es lo más sagrado que hay en Israel, su escudo de seguridad. Espero que algún día investiguen qué pasó y metan en la cárcel a los máximos responsables, entre ellos el primer ministro Netanyahu, porque claro, que entren en Israel centenares de comandos armados hasta los dientes por tierra, mar y aire, y sin utilizar los túneles, y maten a 1.200 israelíes, es realmente increíble desde el punto de vista de lo que significa la seguridad en Israel.
Bueno, ese día 7, como saben ustedes, los comandos de Hamas asesinaron a 1.200 personas. Esto para mí, como eran civiles en su mayoría, son actos de terrorismo, con todas las mayúsculas, terrorismo. Hamas podía haber hecho otras cosas, podía haber entrado en Israel y haber atacado cuarteles del ejército israelí, podía haber combatido con soldados armados. Entonces hubiera sido un combate de tú a tú, de matar civiles, secuestrar civiles, asesinar civiles, se habla incluso de violar civiles. Eso es terrorismo, son crímenes de guerra en cualquier legislación internacional y mundial. El día 8 de octubre, domingo, después del Sabbat, Israel se reunió el Consejo de Ministros israelí y evidentemente decidieron cómo nos vamos a vengar. Y hemos visto lo que ha ocurrido, ¿no? Yo incluso en aquel momento dije claramente que esto iba a ser una carnicería. 1.200 multipliqué por 30, esto acabará cuando haya 36.000 palestinos muertos. Lo dije prácticamente en aquel momento. Estaba muy liado trabajando con este proyecto y no me podía poner a escribir porque justamente estaba presentando Vidas Minadas, pero lo dije claramente. ¿Por qué? No es que me sacara de la manga la cifra, es que en el 2014 los israelíes mataron a 30 palestinos por cada israelí muerto, en otro de los enfrentamientos graves que hubo entre Hamas y Israel en Gaza. Entonces, si 1.200 por 30 son 36.000. Llevan 24.000, es decir, les queda una tercera parte. Yo ojalá me equivoque, se queden 24.000 y en vez de ser 1,30 sea 1,20. Sería tanto no está la cosa. Pero yo creo que no. Israel va a seguir y va a seguir matando. Eso se llama terrorismo de Estado, con todas las mayúsculas. Y crímenes de guerra, y posiblemente crímenes de lesa humanidad que no prescriben. Pero a mí no me interesa tanto hablar del 7 y del 8, me interesa más hablar del 9. ¿Qué pasó el día 9 de octubre, el lunes? Se abren los mercados internacionales de la bolsa y las empresas armamentísticas estadounidenses y europeas se dispararon en bolsa. Eran un 10% más ricas. Entonces, ante esta situación, ¿cómo vamos a poner fin a la guerra? Si la guerra es un grandísimo negocio. Metamos en la cabeza, pero un grandísimo negocio que no solamente hacen los malos de los estadounidenses, los malos de los rusos, los malos de los chinos, los malos de los franceses o los malos de los británicos, los 5 países que más armas venden en el mundo y que todos tienen derecho a veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, por lo cual todas las decisiones que se toman en Naciones Unidas se bloquean, como se ha bloqueado el cese del fuego de Israel, porque el impresentable del presidente Biden, que es un impresentable, por muy demócrata que se muestre, es un impresentable, es peor que Trump incluso, en este tipo de cosas, ha vetado la resolución presentada por varias naciones y ha hecho imposible que hubiese un cese del fuego, porque si se hubiera aprobado el cese del fuego en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el cese del fuego hubiera entrado en vigencia inmediatamente. Entonces estamos en una situación en la que 5 potencias hacen lo que les da la gana y resuelven los conflictos tal como se han resuelto en las últimas décadas. Pero ¿qué pasa después? Después estamos los países, digamos, intermedios que juegan a la Champions League de las armas. Ahí está España. El Estado español varía su posición entre la 6ª potencia del mundo en venta de armas y la 8ª. Llevamos un montón de años. Hemos sido 6º varias veces, ahora estaremos 7º, 8º, porque los alemanes, gracias a una especie de cheque en blanco que les ha dado la Unión Europea, pueden hacer más armas de las que podían hacer, porque había unas limitaciones en Alemania de la Segunda Guerra Mundial después del nazismo, y Italia también le gusta mucho el armamentismo. ¿Y qué pasa? Estamos en un país donde con el gobierno más izquierdista de la historia de la humanidad, que es el gobierno del PSOE y Podemos, me refiero el año pasado, hasta mitad de año, hasta las elecciones que hubo a mitad de año, el gobierno más izquierdista de la humanidad, de hecho vienen naves intergalácticas de Marte a estudiar el fenómeno, porque cada vez que los critica se ponen en la otra parte del arco parlamentario. Criticar a Podemos es ser de derechas, criticar algunas políticas de Podemos es de derechas. O sea, yo alucino. Hace poco estaba en una radio importante dándoles caña sin contemplaciones y después de darle bastante caña a Podemos y al PSOE, evidentemente, o sea que al PSOE hace tantas décadas que le doy caña que ya es una especie de costumbre. Con Podemos es menos costumbre porque empezaron en 2014-2015 a ser un partido que se han cargado prácticamente en menos de 10 años, pero bueno, es así. Y claro, me llaman varios tipos de la alta cúpula de Podemos a regañarme.
Digo, ¿qué me estás contando? Es que eres injusto con nosotros. Yo soy injusto con nosotros. O sea, los primeros 6 meses del año 2023 hemos vendido 35% más de armas que en el pasado, y yo soy injusto. Es que nosotros no podemos hacer nada porque no estamos en las comisiones que toman esas decisiones. Estáis en el Consejo de Ministros. Habéis estado en el Consejo de Ministros. Habéis tenido un vicepresidente, una vicepresidenta, habéis tenido un montón de gente metida ahí haciendo esto. Cuando tenéis que poner medallitas, porque el salario mínimo interprofesional, gracias a vosotros, se ha subido, porque no ha sido gracias al PSOE, eso jamás lo hubiera subido, ha sido gracias a vosotros ponéis medallas. Esto es nuestro, lo hemos conseguido nosotros. Coño, ¿qué pasa? Que cuando hay que criticar, os olvidáis. Es muy fácil, llegáis al Consejo de Ministros y decir, ¿qué pasa con el tema de las armas? ¿Qué estamos haciendo multiplicando los negocios de las armas cuando vamos por ahí por el mundo intentando mejorar este mundo? ¿Cómo podemos hacer exactamente lo mismo que hacen los gringos, los estadounidenses, o los rusos, o los chinos? ¿A qué estamos jugando? Y meter un poquito encima de la mesa y decir, si esto no se soluciona, lo vamos al Consejo de Ministros y rompemos la baraja y se acabó. Entonces, claro, te riñen porque tú los criticas. ¿De qué vais? Seguimos criticando el comportamiento indecente de los gobiernos españoles desde, al menos, el principio de este siglo. Y de forma absolutamente áspera y continua, aunque educadamente hablando, desde el 2008-2007 que empecé a cascarle cada vez que me daban un premio, ¿no? Y recordándoles que a pesar de que una ley de control de armas aprobada por el Parlamento español se viola sistemáticamente desde el minuto 1 después de haber sido convertida en ley. O sea, una ley de control de armas que nos impide vender armas a los países que vendemos armas. A ver, ¿cómo se come esto? ¿Lo podéis contar? Porque yo no lo entiendo. Y entonces, cuando hablas con la izquierda republicana, hablas, o sea, con el PSOE ya olvídate, o con el PP. Siempre tienen 1000 excusas, contarte. Pues claro, son un problema, claro, en Navalia, en Cádiz, son 5000 puestos laborales, pero ¿cuánto contáis? ¿No habéis hecho una reconversión industrial, habéis echado a ciudad de miles de trabajadores a la calle y habéis subvencionado? ¿No estáis echando a Telefónica a no sé cuántos trabajadores y les pagáis un montón de pasta? Haced lo mismo. Pero yo prefiero que mi país no se dedique al mercadeo vergonzoso de armas. Cuando le vendéis armas, barcos, fragatas a los saudíes utilizan los barcos para bloquear los puertos en Yemen. Hay una guerra en Yemen entre saudíes e iraníes. Los hutíes, esto de lo que estamos ahora enterándonos quién son, llevan combatiendo contra los saudíes, porque ellos son pro-iraníes, desde hace décadas. Joder, a ver si nos aclaramos de una santa vez. No nos pongamos aquí a medir las cosas en función de nuestros intereses ombliguistas, como somos los europeos. Entonces, cuando bloquean puertos en Yemen, producen el colapso humanitario. Cuando el señor Biden decide irse de Afganistán como se fue, produce el colapso humanitario. Cuando no se para la guerra en Gaza, se produce el colapso humanitario, etcétera, etcétera, etcétera. Lo demás son películas para no dormir. Y normalmente excusa barata por parte de los políticos, aunque sean de izquierda. Se creen que porque son de izquierda se pueden permitir el lujo de salirse por la tangente. Pues no. Si estás en un gobierno, eres responsable de las decisiones del gobierno. Las positivas, las intermedias y las negativas. Todo esto lo digo porque al final a mí me gusta presentarme aquí contando películas de los protagonistas sin contar exactamente qué está pasando por detrás. O sea, yo estoy harto de ver armas españolas en lugares donde está habiendo gente muriendo. Cuando hablas con los políticos dicen, no, nosotros no hemos vendido armas a Sierra Leona. Ya lo sé que no. Se lo han vendido a Bulgaria. Y Bulgaria los ha triangulado con Sierra Leona a cambio de diamantes. Sabéis claramente que Bulgaria triangulaba armas. Porque solamente esa. Eso sí, esto está violando la ley de control de armas. Si están bloqueando, no, es que nosotros vendemos armas a los saudíes, fragatas, pero sabéis que los saudíes van a utilizarlas para bloquear puertos en Yemen. Pero vendéis armas a los marroquíes, se las pueden utilizar contra ciudadanos españoles, porque entre los saharauis hay ciudadanos españoles. Si se las vendéis a los israelíes, las pueden utilizar en Gaza o en Líbano, como las han utilizado en el pasado. ¿A qué estamos jugando? El problema es que vivimos en una sociedad muy ombliguista, que es la sociedad europea, española, aragonesa y ostense. Nos miramos el ombligo y cuando algo no nos impacta directamente en nuestra economía, y aquí pongo la ironía de la guerra de Ucrania, todo el mundo, ¡ah! La guerra de Ucrania en 2022, no, disculpe, la guerra de Ucrania no empezó en 2022, empezó en 2014. Lo que pasa es que entre 2014 y 2022 no impactó el resultado de la guerra en nuestras economías. Fue a partir del 2022 cuando Putin quiso extender el conflicto y empezó a entrar con más soldados en Ucrania. Pero el Donbass,
y Crimea está en manos de los rusos desde el 2014. De hecho, en abril hará 10 años. Pero entre el 2014 y el 2022 nuestras economías no sufrieron ningún colapso, porque los alemanes y otros europeos le compraban el gas ruso barato a los rusos, sin importarles que eso significaba para refinanciar la guerra. ¿A qué estamos jugando? Entonces todo esto lo cuento porque me gustaría que de esta introducción, si ahora charlamos un poco, aparte de ver víctimas, que son muy importantes, también veáis quién está detrás de todos estos aparatos de belicismo y de brutalidad. Que lo dice alguien que no es un pacifista. Yo no soy pacifista. Hice un libro que no está aquí sobre ambientalistas, se llama Activistas por la Vida, no sé si hay algo que contar, ¿no? Sí, aquí está. Yo no soy un ambientalista, ni soy un ecologista, ni soy un pacifista. Si un gobierno quiere vender armas, quiere hacer negocio con las armas, que lo cuenten los ciudadanos. Oiga, ¿por qué vamos a permitir que los negocios los hagan los chinos, los rusos o los franceses? Hagámoslo nosotros. Y si el público está de acuerdo, perfecto, a vender armas. Lo que nos toca las narices es que presidentes como Zapatero, como Sánchez, como Rajoy, y anteriormente como Felipe González o el señor Aznar, hayan presentado ante la sociedad como que son unos parabienes de la ecología pacificadora, de la fortaleza de la pacificación, de la alianza de civilizaciones, que era uno de los grandes motivaciones del señor Zapatero, y que luego el señor Zapatero se extuplica la venta de armas españolas en 7 años. Se extuplica la venta de armas españolas. Hasta ahora del 6, que no se lo había pedido que lo diga la niña que tenemos aquí de 10 años, porque todos la conocemos. ¿Qué significa sextuplicar, no? O lo cuento con números. Entonces, este es el problema grave, que estamos en una sociedad en la que necesitamos que los ciudadanos sean más críticos por el poder político. Que no solamente pidamos explicaciones a nuestros gobernantes cuando está nuestro partido no preferido en el poder, sino cuando está nuestro partido preferido en el poder también hay que pedir explicaciones de cosas inauditas e indecentes que se hacen de manera continua. Permitir la venta de armas españolas, vender armas en España, es un acto indecente, brutal. Y lo han hecho todos los gobiernos. O sea, pueden estar aquí soltando cifras una detrás de otra durante el resto de la noche. Se quedarán ustedes impresionados hasta no llegar al cinismo y la hipocresía de nuestros gobernantes. Y da igual que sean de derechas. O sea, algunos ya tienen tanta descaro. Pedro Morenés, ministro de Defensa, un vendedor de armas, ¿no? O sea, fue como meter la zorra en el gallinero cuando llegó el señor Rajoy. Pero el señor, o sea, esto es un poco como cuando criticamos la política estadounidense. Yo recuerdo cuando llegó Trump al poder, que entró como un elefante en una cacharrería, la gente se olvidó de analizar los 8 años de Obama, que fueron un puto desastre para Estados Unidos. Que sí, que era un hombre de origen, digamos, vinculado a la esclavitud seguramente, de los primeros esclavos que llegaron a Estados Unidos, porque era negro, que fue muy bonito que llegase al poder, pero ¿qué pasó en sus 8 años? Acaba de salir el primer libro crítico con Obama, analizando. Yo decía, ¿pero qué coño es esto? O sea, llega el Trump, nos podemos poner a criticar a Trump, nos olvidamos de criticar a Obama, cuando Obama, Obama tiene el número mayor de expulsiones en caliente de Estados Unidos. O sea, en las fronteras, coger a latinos que quieren entrar a Estados Unidos y expulsarlos en caliente. Es decir, echarlos fuera del país. Tiene el récord. Tiene el récord de bombardeos con víctimas colaterales hechas con drones en Afganistán. Eso el señor Obama, que sería muy negro en la Casa Blanca y con su familia, pero a la hora de bombardeaba con la misma similitud que sus precedentes blancos. Y luego el presidente llegó Trump y hay que criticar durísimamente su gobierno, pero no se puede uno dejar de criticar porque mi partido favorito está en el poder, que esto es muy típico de los españoles, imagino que también por extensión de los ocenses y de los aragoneses. También decirles que una de las cosas que me gustaría aportar con este tipo de proyectos es recordarles que una víctima, por ejemplo, Sofía, el facefumo, que está en la portada del libro, perdió las 2 piernas que ella pisó mientras recogía leña, porque su mamá le había dicho: Sofía, cógete a tu hermana María de 8 años y ibas a recoger leña. Ella pisó la mina. De hecho, está viva porque casualmente pasó por ahí un coche con personal que sabía hacer primeros auxilios y los torniquetes le salvaban la vida. Luego su hermana María murió como consecuencia de las heridas con 8 años. Tenía 11 años cuando perdió la pierna. Ahora tiene 41, 42 va a cumplir el 4 de marzo.
es una ya mujer con 5 hijos de 4 padres distintos, y toda su vida, hasta que se muera, tendrá que cambiar de prótesis. ¿Cuántas prótesis? Bueno, yo calculo que Sofía se ha cambiado de prótesis hasta el momento 10 veces, porque entre sus 11 y sus 18 años, que fue los años en los que empezó a crecer, en esos años tuve que cambiar más habitualmente de prótesis, ¿no? Una de las prótesis se la hizo en Barcelona porque yo me enteré de que Sofía, sus 2 partos los había hecho con unas mismas prótesis. Ustedes saben, porque han sido mamás aquí, lo que significa un embarazo. ¿Cuántos kilos de más uno acaba almacenando en su cuerpo? Imagínense poner todos esos kilos de más, no unas piernas que se hinchan, que por la noche no podemos ni andar porque están hinchadas. Bueno, no pueden andar, yo sí puedo andar, pero ustedes no pueden andar. Imagínense esas dos piernas en unas prótesis de plástico. Cuando llegó a Barcelona a hacer una operación en el 2005, en cambio de prótesis, los trabajadores del centro ortopédico nos daban crédito cómo esta mujer había resistido tanto dolor durante 2 partos. ¿Quién paga el resultado final de todas estas prótesis? ¿Quién las paga? ¿Los que pusieron la mina? Alice Smaghi, yo lo encontré moribundo en un hospital en Sarajevo el 18 de marzo del año 96. Había sido un niño de la guerra. Entre sus 9 años, la edad que tiene esta cría, y sus 13 años, tú tienes 10, no sé, ¿sí? Ya mayor. Entre los 9 y los 13 años, bajo las bombas, sin un rasguño. Había acabado la guerra, hacía 3 meses, y una amiga casi lo mata. Un día calculé en Barcelona con el cirujano Antonio Tapias, que era el cirujano de las estrellas para mejorar su aspecto físico, el mejor cirujano plástico que había en España, cuánto habían costado las operaciones que, gracias a DKV Seguros, que es una de las que ha patentado este proyecto, y una mujer fantástica como Pilar Muro, que para quien no conozca a Pilar Muro, es la esposa de Julio Cordón, asesinado por el Grapo, se hicieron una serie de operaciones en Barcelona, en la clínica Quirón, y la hizo el mejor cirujano que había en España, plástico, Antonio Tapia. Nos paramos en $500.000 de euros. Si Alice hubiera tenido que pagar las operaciones de cirugía estética, entre las operaciones de cirugía estética y las demás operaciones, estaríamos hablando por encima de $1.000.000 euros, o una mina que posiblemente no costaba más de 8 euros. Esta es la historia. Y ya para finalizar, decirles que los europeos no hemos dejado de fabricar minas por motivos humanitarios. Eso es falso. Y quien lo diga, simplemente está haciendo un acto de cinismo absoluto. Lo hemos hecho por meros motivos económicos, porque los chinos y los indios hacían minas tan baratas que era imposible competir con ellos. Hasta ese nivel llega la hipocresía de nuestros gobernantes, que encima se presentan ante la sociedad, digamos, como si fueran proclives a mejorar, digamos, la vida de los ciudadanos. En el año 2009, presenté Vida en Mina de 10 años en el edificio de Naciones Unidas, en Nueva York. La verdad es que 2 meses de Naciones Unidas significa centenares de miles de visitas, porque por las Naciones Unidas cada día pasan decenas de miles de visitantes, aparte de los trabajadores. De hecho, la exposición estaba en el pasillo que pasaba el presidente chino, el presidente ruso, el presidente de Estados Unidos, todos los presidentes, y estuvo muy bien porque seguramente ninguno se fijó, pero por lo menos estaba ahí las víctimas más jóvenes que están en este libro. En la primera reunión que tuvimos, nada más llegar de España, me sentaron ante un público en que había varios embajadores de la Comunidad Europea. Yo soy bastante tocanalizos, lo siento, que no puede ser de otra manera. Si estoy en una radio pro-PP, cargo contra el PP. Si estoy en una radio pro-PSOE, cargo contra el PSOE. Si estoy en el País Vasco, hablo del País Vasco. Si estoy en Cataluña, hablo de Cataluña. Y suelo manejar bien la cifra para dar donde más duele. Me encanta esto de ver que la gente se emociona. De repente ves malas caras, expresiones que dice este tío, o que te llega luego, no, es que claro, te hemos invitado para hablar de esto, pero habla de lo otro. Yo hablo de lo que me da la gana, no me habéis invitado, ¿no? Entonces, en ese momento estaba con el equipo de Naciones Unidas del tema de minas, que había sido lo que me habían invitado a exponer. La EFI, la Agencia Española de Cooperación Internacional, había pagado el flete de los aviones, de todo el transporte de 1,5 toneladas de imágenes en cajas hasta Nueva York. Y yo dije, ¿qué hago aquí para romper un poco el hielo? Pero aquí hay gente muy animada, que te da palmaditas. Entonces dije, ustedes, señores, había varios embajadores de la Comunidad Europea, estaba el francés, el español, italiano, estaba también el alemán, el belga, y dije, ustedes, embajadores de la Comunidad Europea, se comprometieron en la firma de Ottawa del Tratado contra las Minas a dejar de fabricar minas, exportar y vender minas y usarlas, cosa que han hecho, pero
lo hicieron por motivos puramente económicos, lo saben ustedes bien, ¿no? Pero se olvidaron de un detalle. El tratado hablaba también de buscar formas de ayudar a las víctimas y al desminado con partidas económicas generosas. Los primeros años lo hicieron, pero estamos en el 2009, han pasado 12 años del Tratado de Ottawa y se han olvidado. Y claro, le metí donde más le dolía, porque esto yo soy un especialista en hacerlo, me encanta. El pincho, pues Estados Unidos, que ni firmó Ottawa ni ha dejado de exportar minas, dedica más dinero a la ayuda al desminado y ayuda a las víctimas que todos ustedes juntos. ¿Cómo se come esto? ¿Cómo se come esto? ¿Cómo se come que un país que no ha firmado el tratado sea más sensible a las partes del tratado que nunca se den, porque es la parte, digamos, escondida del tratado? Y ustedes, que están todo el día dando lecciones de maravillosos estadistas en Europa, porque la Unión Europea parece que ha inventado la democracia, ha inventado todos los grandes, cuando sus empresarios hacen lo que les da la gana una vez que salen de las fronteras europeas, en África y en América Latina, de eso podemos hablar mucho, se olvida de todo esto. Entonces yo creo que es muy importante que este proyecto lo vean ustedes, porque lo que acabo de contar lo cuento en el prólogo de mi libro. En el prólogo hay prólogo fantástico, Moriere Vallejo, hay un prólogo de mi editor, hay un prólogo de José Stanzaquero, que ha sido el director, el consejero delegado de KV durante un montón de años. Hay incluso un prólogo de mi hijo, de 25 años, porque coincidía con la edad del proyecto. Hay un prólogo de varios periodistas muy conocidos en el mundo anglosajón, como Johnny Anderson y David Reef. Algunos periodistas como Carmen Sarmiento y Patricia, que es una periodista fantástica colombiana y escritora. Y bueno, hay varios prólogos bonitos, ¿no? Pero también es verdad que quiero que este proyecto aparezca ante ustedes como un proyecto de crítica durísima al comportamiento permanente de nuestras instituciones, sobre todo de nuestros gobernantes, en temas fundamentales desde el punto de vista como es el negocio de las armas, ¿no? No vendemos armas, no vendemos minas porque firmamos Ottawa, pero vendemos todo tipo de armas que se utilizan en los conflictos armados. Son armas ligeras. La Unión Europea es la principal exportadora de armas ligeras del mundo. Y en la guerra no se matan con cohetes intercontinentales con cabezas nucleares. Se matan con armas ligeras. Con cañones pequeños, con morteros, con ametralladoras pesadas, con misiles, con drones, que es un material ligero, pues se puede utilizar de cualquier manera, y con fusilería. Muchas gracias. Solamente una cosa última. La última vez que estuve en Huesca, quiero recordarlo, vine al entierro, al funeral de unas personas de Anhués que desaparecieron durante la Guerra Civil Española. Yo había conocido aquí a un hombre del que prácticamente me enamoré, Martín Arnal Mur, que murió con 100 años, y que en el cementerio viejo estaba su hermano enterrado desde el 38. Recuerdo que en el 2017 estuve con él en la fosa mientras sacaban los cadáveres. En ese momento murió el 21 con 100 años, tenía 96, 27 años, y la verdad es que fue impresionante. Es importante que esto lo cuente porque, aparte de que estoy trabajando en un proyecto que se llama Desaparecidos en España, que voy a presentar 18 de julio del 36, para hacerlo coincidir con el centenario de la Guerra Civil Española. Cuando los políticos conmemoren, yo le meteré la brasa con un nuevo proyecto que espero que mi editor me lo siga financiando, ¿no? Vine aquí porque me parecía una historia increíble, ¿no? Que una persona que era menor de edad cuando sus dos hermanos desaparecieron, uno de ellos nunca se ha encontrado, viniese décadas y décadas después a sacarlo de la tierra. Martín Arnal consiguió localizar a su hermano, pero no quiso enterrarlo hasta que no se encontraran los compañeros que fueron ejecutados con él aquí en Huesca. Cuando llegó la hora de enterrar a los compañeros ya había muerto Martín, murió con 100 años recién cumplidos, ¿no? Y yo creo que vine aquí porque quería estar cercano a este sentimiento que me había dejado Martín Arnal, un hombre fantástico. Tengo una entrevista con él que le hice en su casa en Anhués, impresionante, dura horas, tuvimos un día entero hablando y nunca lo olvidaré porque me parece una persona increíble, porque en ningún momento de todos los tiempos que estuve con él acompañándolo me habló de venganza, habló con odio, me habló, o sea, simplemente quería solucionar o cerrar un capítulo de su vida, ¿no? Que había empezado cuando él tenía
16, 17 años con el asesinato de sus dos hermanos, que eran anarquistas, como él. Él se pudo escapar a Francia y vivió en Francia muchos años y venía con su esposa, que era francesa, a poder sacar a su hermano de la tierra. Esto me hace hoy día que vuelvo a Huesca por un libro mío, sí quiero recordar a esta figura emblemática digamos, de la lucha antifascista de Huesca, ostense, porque realmente fue una persona que me dejó me dejó digamos, una percepción de que todavía hay personas por las que vale la pena seguir batallando en esta vida. Gracias que me podéis aplaudir.